En un momento en el que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales se presenta como una medida para mejorar la conciliación y la calidad de vida de los trabajadores, surgen voces que alertan sobre su impacto en el tejido empresarial. Mientras algunos sectores celebran la iniciativa como un paso hacia una mayor productividad y bienestar, otros advierten que podría suponer un coste inasumible, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. La clave del debate reside en encontrar el equilibrio entre el derecho al descanso y la sostenibilidad económica, en un contexto donde la competitividad y la creación de empleo son factores determinantes. Y precisamente para hablarnos de todo esto, hoy contamos en el estudio con el señor José María Torres. Él es el presidente de Compymes. Señor Torres, bienvenido. Hola, buenos días. Cuéntenos para empezar brevemente qué es Compymes y cuál es su misión principal. Compymes es una confederación que nace hace 10 años con organizaciones, algunas que tienen más de 45 años, organizaciones patronales como PIMEC aquí en Cataluña y otras más a nivel nacional, y con organizaciones sectoriales, ¿no?, que ya son representativas en sus sectores, como FENADILMER o COAG en el sector agrario. Y nace con la idea de que las pymes tengamos voz propia en el diálogo social, ¿no?, puesto que desde que se instauró la democracia en España, únicamente hay una organización que representa a todos los empresarios, ¿no? Y lo que estamos luchando nosotros es para que los empresarios puedan decidir libremente su interlocutor social. Y cuando solo hay uno, pues es muy complicado, ¿no?, poder elegir. ¿Cuáles son los principales servicios y apoyos que Compymes ofrece a las pequeñas y medianas empresas en España? Bueno, nosotros sobre todo lo que hacemos es una labor de lobby a nivel político para obtener mejoras y defender los intereses generales de las pymes autónomos de España, ¿no? Por ejemplo, la última mejora que hemos conseguido pues es la rebaja, ¿no?, en el impuesto de sociedades, que bajará de un 25% hasta un 20% de aquí a 2030. Por ejemplo, esa es una de las cosas que hemos conseguido. Si hiciéramos una fotografía general, ¿cómo describiría la situación actual de las pymes en España en términos de, digamos, de desafíos y de oportunidades? Bueno, España es un país de micropymes, Sí. ¿no?, que a veces parece que de una parte del gobierno no se entiende. Cuando hablamos de micropymes, hablamos de que en España hay 1.300.000 empresas con trabajadores, de las cuales 1.100.000 y pico son microempresas, que son de menos de 9 trabajadores. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos un tejido empresarial mucho más pequeño que el resto de Europa, lo que no nos permite que haya más innovación o sueldos más altos. Es un tema por el que tenemos que trabajar. Y bueno, al final se están tomando muchas medidas por parte de una parte del gobierno, ¿no?, que lleva al Ministerio de Trabajo, que bueno, que pensamos que son contraproducentes totalmente, ¿no?, para el mercado laboral y para la economía y para las micropymes, sobre todo, ¿no?, para las pymes de nuestro país. Vamos a hablar un poquito de estas decisiones. Desde Compymes se ha expresado su rechazo a la propuesta, por ejemplo, de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. ¿Cuáles son las principales razones detrás de esta postura? En primer lugar, cuando se toma una medida de tanto calado, hay lo que se llama la MAIN, ¿no?, que es la memoria del análisis, que lo que hace es desarrollar cuáles son las consecuencias que tiene tomar una medida así, que no se ha hecho. Bueno, ya el mismo Consejo Económico y Social ha dicho que se ha hecho sin ningún rigor, sin tener en cuenta los diferentes sectores. Entonces, al final, claro, nos convertiríamos en el segundo país de Europa que trabaja menos horas. Esa es una realidad. Cuando tenemos la productividad de las más bajas a nivel de la OCDE, a nivel de Europa, pero sin embargo tenemos el absentismo disparado, se ha triplicado en los últimos 10 años, con un coste para la seguridad social de 15.000 millones y para las empresas de 14.000 millones, por lo cual yo siempre digo que puede salir mal, ¿no?, porque al final estamos en una cultura en vez de hacer que los empresarios, ¿no?, y los emprendedores, ¿no?, que se les diga, oye, estos que son los héroes de la sociedad, los que generan empleo, los que generan la riqueza, pues parece que estemos más en la cultura de la subvención, ¿no?, y diciendo que trabajando menos seremos más felices, más prósperos y más productivos, cuando, bueno, puede haber muchas formas de aumentar la productividad, pero no rebajando las horas no es la más efectiva. Porque ¿qué impacto tendría en esta reducción de jornada en la viabilidad económica de las pymes, especialmente de aquellos sectores que trabajan ya con costes más ajustados?
Bueno, del Observatorio de la PYME salió la semana pasada un informe que hablaba de que el 51% de las pymes reduciría empleos. Pues ya, eso ya es un impacto importante. Después, hablando de microempresas, que muchas tienen 2 o 3 trabajadores, eh, que al final la persona que está al frente, ¿no? El propietario de la empresa es un autónomo, ¿no? Que trabaja una media de hora de 52 al mes, lo que haría es aumentar sus horas. No, bueno, 52 horas a la semana, perdón. Lo que haría es aumentar sus horas de trabajo porque no podría contratar. En muchos casos tendría que eliminar puestos de trabajo, ¿no? Bueno, bueno, y en casos en que trabajan por turnos, o en el caso, por ejemplo, aquí en Cataluña, el tema del sistema de farmacias, es que no tienen gente no hay gente preparada para conseguir puestos de trabajo, porque se da una paradoja en España. Somos un país con el mayor paro de Europa, sin embargo, en muchos sectores cuesta encontrar mano de obra cualificada sin cualificar, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de rebajar la jornada laboral, no hay suficientes farmacéuticos. Por ejemplo, en Barcelona necesitarían 600 farmacéuticos, de 600 a 1000 farmacéuticos nuevos para poder dar trabajo en las farmacias, que no existen. Con lo cual, bueno, todo eso es lo que comentábamos antes. Cuando se hace una norma, se tiene que mirar todo el impacto que tiene para el sector pesquero, para el sector agrario, y más si le añades las subidas del SMI. Hemos tenido una subida de un SMI de un 61%, y hay sectores que están atrapados en la contratación pública porque esas subidas no se les ha aplicado. Por lo cual, muchos están o en pérdidas y no pueden salirse de ese contrato de la administración hasta que finalice el contrato, o se han reducido muchísimo los márgenes, ¿no? Claro, todo eso, cuando se hace una norma, pues se debe tener en cuenta, ¿no? Pero que no se ha hecho, ¿no? Se ha hecho, ¿no? Es más por un interés político de la vicepresidenta del Gobierno que porque hay una necesidad de la población, porque claro, es un mensaje populista, ¿no? Vamos a trabajar menos y ganar más. Bueno, sí, a todo el mundo le gustaría trabajar menos, pero eso es bueno para la economía, es bueno para el país. Teniendo en cuenta todo lo que nos está explicando, nos decía, vamos a encontrarnos con que el propietario, el autónomo, propietario de una empresa, el empresario, va a tener que restarle horas a su vida personal para cubrir lo que no va a poder cubrir con otro puesto de trabajo, ¿no? Todo esto, ¿cómo va a afectar a la competitividad de las pymes españolas en comparación con otras empresas de la Unión Europea? Bueno, pues se sigue el efecto contrario a lo que he comentado antes. Si lo que tenemos que trabajar es para que nuestras pymes sean más grandes, que puedan competir con Europa, para eso debe ser más grande, que puedan ser más competitivas, pues claro, es necesario ayudarlas para que sean viables, y lo que no puede ser es poner tantas trabas, ¿no? Desde que se inicia la democracia en España se han implementado más de 422.000 normas, ¿no? Claro, el exceso de normativo, de regulación, el mismo Banco de España o el mismo ministro de Economía lo comentó el otro día, o la misma presidenta de la CNMC, claro, que el exceso regulatorio, leyes europeas, leyes españolas, leyes de las comunidades autónomas, leyes locales de los ayuntamientos, claro, que al final es imposible para una pyme el poder asumir todo eso. Claro, y eso también tiene mucho en cuenta con la lucha que tenemos nosotros para que las pymes estemos sentadas en la mesa de negociación. Porque cuando solo se sientan los que representan a la gran empresa en esas mesas, todas las normas, todo lo que va saliendo, está adaptado a ellos, pero no a los pequeños empresarios. Los que defienden esta medida argumentan que con todo esto va a aumentar la productividad y va a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. ¿Opinión al respecto? Bueno, ninguna organización empresarial está a favor de esto. Pues yo no sé en qué va a mejorar la calidad de vida de muchos trabajadores, ¿no? Si, como el informe que salió el otro día, el 51% van a tener que despedir, ¿no? Por lo cual, bueno, sí, igual, ¿no? El mensaje de que seremos más felices trabajando menos. Ahora se ha hecho este fin de semana, ¿no? La asamblea esta de Sumar, ¿no? Y decían que querían ir hasta las 32, ¿no? Claro. Sí. Claro, igual lo mejor es no trabajar, ¿no? Y que nos subvencionen a todos desde el gobierno y nos den subsidios, y así todos seremos más felices. Lo que hay que mirar es la realidad económica que tenemos en España, y a partir de ahí, ¿qué tenemos que conseguir? Lo comentabas tú antes, ¿no? Que haya empresas, las empresas más pequeñas se las ayuda a crecer, ¿no? Que es la idea de la SBA, del marco político de actuación de la Comisión Europea, que pide pensar en pequeño para que los pequeños se puedan hacer grandes. Pero aquí vamos en el camino contrario al que marca la Comisión Europea. Fíjate que en Europa seríamos la segunda
el segundo país que trabaja menos horas. En Alemania, por ejemplo, Dinamarca o Holanda trabajan 48 horas. En el resto de Europa, 40. ¿Por qué necesidad hay ahora de decir vamos a trabajar menos, ¿no? Sin mirar pues las consecuencias que tiene, porque es mentira lo que dicen que si trabajas menos horas aumenta la productividad. Eso no es cierto. Eso para empezar, ¿no? Y luego con el absentismo laboral, el absentismo que está desbocado y sobre todo la administración. O sea, hay administraciones que tienen un absentismo laboral cercano al 50%. Imaginemos lo que supone eso para la burocracia, ¿no? Que una persona cuando quiere montar un negocio que tarde 2 años en conseguir los permisos, ¿no? Yo el otro día hablaba en Valencia con un emprendedor muy importante de allí que ha montado un hotel allí de 5 estrellas que al final atrae turismo de calidad, Sí. turismo tal, 7 años para obtener la licencia, claro. ¿Cómo vamos a ser así productivos, ¿no? Y Y competitivos. competitivos con ese nivel de burocracia, más el nivel normativo, que cada día más norma, más norma, más norma? Claro, eso es imposible absorberlo por las pequeñas empresas. ¿Qué lo debemos pensar? Para trabajar menos, eso, sí, claro, a todo el mundo le gustaría trabajar menos y ganar más, pero se puede, ¿no? Eso, ¿no? Pero al final yo creo que nos cargamos un poco la cultura del esfuerzo, ¿no? Lo estamos también viendo en la educación, ¿no? Que sin esforzarte, sin aprobar, también pasas de curso, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que ahí tenemos que ir un poco, en vez de demonizar tanto, como se hace a veces con los empresarios, pensando que todos somos bancas o eléctricas, cuando no es cierto, ¿no? Que la mayoría de los La empresarios mayoría son no. autónomos, la mayoría, pero la mayoría el 99,8%. Pensar en ese tejido empresarial y si estas medidas son buenas o malas, aparte del interés político que pueda existir, ¿no? ¿Qué sectores dentro de las pymes serían los más afectados por estas medidas? Pero es que no solamente es la reducción de jornada, es que luego se quiere imponer también un registro de jornada que tampoco han mirado, pues por ejemplo, el sector agrario, el sector pesquero, ¿no? Que tiene muy difícil hacer esto. Y bueno, aparte, bueno, que estamos haciendo ver que como si todos los empresarios hacen trampa, ¿no? Cuando tienes que poner un registro para todo el mundo, que cualquier persona desde cualquier organismo pueda acceder a él, con los problemas que puede acarrear de ciberseguridad y la ley de protección de datos española. Bueno, nos parece que se está vulnerando la libertad de empresa o el tema de proteger más la desconexión digital, ¿no? A ver, en el sector agrario pesquero, que ni se han hablado con ellos. Bueno, yo el otro día estuve en Bruselas hablando y diciendo que a nosotros ni nos han preguntado. Digo, hay gente que está en el campo que necesitas, por los temas climáticos, que no tienes conexión a Internet, o si necesitas contactar con un trabajador, que el trabajador tiene derecho a no estar localizable, ¿no? O sea, una serie de normativas, aparte del incremento que se han multiplicado las sanciones, ¿no? Por todo esto. Dice, bueno, es que se están tomando una serie de medidas bueno, que demuestran un desconocimiento total del mundo de la empresa, de los sectores, y que no se tienen en cuenta para nada, ¿no? Simplemente, pues bueno, se reúnen ellos y por ideología política, pues mira, vamos a hacer esto. Además entiendo que toda esta normativa o estas obras que quieren imponer reducen un poco lo que es lo que tendría que ser el lema de las empresas, que es esa capacidad de generar empleo que vienen de las empresas, de autónomos que crecen, todo esto es un paso para atrás importante. Claro, es que para tomar medidas de tanto calado y que pueden perjudicar tanto a la economía, tienen que mirar cómo se aumenta la productividad, cómo reducimos el absentismo laboral, que es un problema. Claro, si una empresa que tiene 4 trabajadores y tiene siempre uno de baja por algún motivo, pues es un problema grave, pero también para el resto de trabajadores, Sí, porque claro. tienen que hacer un esfuerzo más grande para suplir a esa persona. Pero en todo eso no se piensa, únicamente se piensa en decir, no, vamos a ser más felices, y bueno, ahora lo hemos visto este fin de semana, ¿no? En la convención que hacen ahí con camisetas de una persona tumbada, y trabajar menos para ser más felices, ¿no? Pues vamos, yo creo que con ese eslogan, en vez de decir, oye, vamos a potenciar que haya más emprendedores, más que ¿no? Los niños cuando van al colegio quieran ser emprendedores, montar un negocio, generar empleo, más que decir, bueno, de la cultura de vivir de las subvenciones que pagamos entre todos al final, ¿no? ¿Qué alternativas se propondrían desde Compymes para mejorar las condiciones laborales sin comprometer la sostenibilidad económica de las pymes? Bueno, nosotros las medidas, en cada tema, vamos siempre hablando con todos los partidos políticos y vamos aportando soluciones. Una es la que te he comentado antes, ¿no? De disminuir, ¿no? El impuesto de sociedades. Esta es gran importante. Estamos trabajando
para luchar con el tema del absentismo laboral, para que se tomen medidas reales, porque es un tema que genera mucho gasto al gobierno. Bueno, y estamos trabajando en los diferentes sectores, dependiendo de las necesidades que tienen, para que mejoren. Por ejemplo, hemos trabajado mucho con el tema del sector agrario, para que no puedan trabajar a pérdidas, o trabajamos también con el sector, cuando hubieron las huelgas del transporte, ¿no? Para que obtuvieran una serie de beneficios, ¿no? Que pudiera hacer viable que todos los transportistas, ¿no? Pues se pudieran ganar la vida. Bueno, al final, como tenemos organizaciones de todos los sectores, pues trabajamos para cubrir sus necesidades, ¿no? Y entonces trabajando en el Congreso con todos los partidos políticos o en Bruselas, ¿no? En el Parlamento Europeo también. Entendemos que hay un diálogo abierto entre Compymes y el gobierno respecto a todas estas propuestas. Bueno, sí, nosotros tenemos un diálogo abierto, continuo, sobre todo en el Congreso, ¿no? Con todos los partidos políticos. Y ahora, respecto a la reducción de jornada, claro, lo que pretendemos es que nos apruebe. Que nos apruebe de esta forma, ¿no? Porque ya, o sea, la reducción de jornada ya se hace. O sea, hay en muchos sectores, hay el 32% de los convenios ya manejan de bajar las horas. Pero eso se hace haciendo una gestión eficiente de las empresas, que se invierta en innovación y así se mejora la productividad, no rebajando las horas, sin pensar el impacto que tiene, ¿no? ¿Cómo valora la disposición del gobierno a considerar preocupaciones de las pymes en relación a lo que venimos hablando de la reducción de jornada? Bueno, sí que sabemos pues que el Partido Popular, ¿no? En principio está en contra, Junts está en contra, PNV parecía, bueno, no lo sabemos exactamente, y el resto de partidos parece que están a favor, ¿no? Pero como sabemos que el Congreso, pues bueno, está muy dividido, ¿no? Y también tenemos un gobierno que depende de muchos partidos políticos y que luego allí es yo te doy, tú me das, ¿no? Al final, ¿no? Pues nosotros lo que esperamos es que no nos vendan al tejido empresarial por alguna otra, ¿no? adjudicación de otro tipo de medidas, ¿no? Y bueno, nosotros lo que esperamos es eso, que eso vuelva a la negociación colectiva, que es donde debe estar, que es donde estaba, porque al final el diálogo social que es un pilar fundamental de la democracia. Entonces debe estar la negociación colectiva de empresarios, trabajadores, y a partir de ahí consensuar todos los temas que hablaba, la conciliación, el poder trabajar menos horas, cómo lo hacemos y qué impacto tiene por sector. O sea, al final actuar con sentido común, ¿no? Que es el menos común de los sentidos, ¿no? Pero en política pasa mucho. Sí. En caso de que esta medida se implemente, ¿qué apoyos o qué compensaciones cree que serían necesarios para que las pymes puedan adaptarse sin sufrir pérdidas significativas? En el caso de que saliera adelante la medida, o sea, la propuesta que hizo el Ministerio de Trabajo, que era que el SEPE, que no es capaz ni de colocar al 2% de la gente que está en el paro, ayudaría a las empresas al cambio. Y digo, bueno, sí, ayudarías a solucionar que vayan al concurso de acreedores, porque es que el año pasado se multiplicó, creció un 35% los concursos de acreedores en España. Por lo cual, pues luego había otra medida que habían puesto, que era las bonificaciones. Al que tú le bonifiques un contrato a una pyme, a una mini pyme que no puede contratar, no le va a servir para nada, porque al final, o sea, si yo tengo 3 trabajadores, es porque no me puedo permitir tener 4, ¿no? O no vendo lo suficiente para tener 4, por lo cual, porque me bonifiques 40 euros o 100 euros de ese trabajador y me obligues a estar 3 años con contrato indefinido, ¿no? A tener una contratación de 3 años, pues las medidas, de momento, las que han salido hasta ahora, pues no compensarían nada, ¿no? Al final, desde el 2018 ahora, tenemos 40.000 microempresas menos en España. Y en enero se cerraron más de 5.000 comercios. Claro. Es una cifra muy alta. O sea, imaginemos pues las ciudades que se vaya perdiendo el comercio, los pueblos, que bueno, lo que da vida, los barrios, lo que da vida. Pero bueno, pues eso el gobierno se debería hasta dar cuenta, ¿no? De todo eso. Y claro, yo esas medidas que proponen, al final digo yo que son limosna. Digo, esto es limosna que no va a servir para nada, porque el que no puede contratar no va a contratar, por mucho que le bonifiques el contrato. Y luego, bueno, lo que comentaba antes del observatorio de la PYME, que salió la semana pasada publicado, que dicen que la medida 51% de pymes despediría, ¿no? Por lo cual ya vemos el impacto negativo que va a tener en nuestra economía, ¿no? Antes usted lo comentaba, que especialmente va a ser problemático esto en empresas que requieren
horarios extendidos o horarios con turnos. Todo esto en esas van a resentir mucho más si se aplica esta medida. Sí, pues como comentábamos antes, primero en muchos sectores cuesta mucho encontrar gente, tanto cualificada como sin cualificar. Sin embargo, claro, tenemos en España desde hace unos años, cada año se van 100.000 jóvenes, ingenieros, ¿no?, en busca de mejores oportunidades fuera, porque aquí no las encuentran. Bueno, y al final es la pescadilla, ¿no?, que se muerde la cola. Es decir, claro, si no potenciamos de que las pymes españolas puedan crecer, pues vamos a estar siempre en la misma situación, ¿no? Y nos pasa con lo mismo con el tema de la morosidad, que es un tema que nosotros ya llevamos muchísimos años luchando aquí en Europa para que haya un régimen sancionador, porque al final las grandes empresas se financian de las pequeñas, ¿no? Que es la mayor lacra que afecta a la viabilidad de las pymes. Pues de esto, de momento, no hemos conseguido avanzar aquí en España y llevamos 93 prórrogas en el Congreso, cuando todo el mundo había votado a favor. Igual que en el tema de la contratación pública. O sea, si nosotros somos las pymes el 64% del valor absoluto bruto y el 99,8% de las pymes, ¿cómo puede ser que el año pasado, por ejemplo, solo se adjudicaron a las pymes un 15% de los contratos, ¿no? O sea, eso es otra guerra, otra batalla que tenemos nosotros aquí en el Congreso, no debate, ¿no? Tenemos la batalla, hemos presentado propuestas a cambios a la directiva europea. Claro, son dos temas importantísimos. El tema, por ejemplo, la morosidad de la contratación pública, que tenemos a la gran patronal, a la COE, en contra, porque al final perjudica a las grandes empresas que ellos defienden. El que las grandes tengan que pagar, en vez de pagar un año, pagar a 60 días, que es lo que marca la ley, o la contratación pública. Al final hay un pastel y no lo quieren repartir con los pequeños. Y es nuestra lucha, ¿no?, en ese tema. Claro, y esto es fundamental que consigamos avances en un futuro inmediato, ¿no? Hablábamos del impacto que puede tener esta medida en el impacto negativo que puede tener en las empresas esta medida, pero ¿qué impacto podría tener esto en las comunidades autónomas donde predominan pymes y micropymes? Impacto económico. El impacto, bueno, el impacto sería pues que habría más desempleo, que habrá muchos cierres de empresas. Pues ya con eso, ¿no? Ya podemos ver el impacto, pues que habrá más paro, ¿no? Porque al final, también con las cifras del paro, que nos dicen que hay 2.600.000, pues bueno, si analizamos bien todos los datos y contamos los fijos discontinuos y los cursillistas, que tampoco se cuentan como que están en el paro, pues estamos más de 4 millones de parados, ¿no? Y la paradoja es que luego, que en muchos sectores no se encuentre gente trabajando, porque hay muchos que dicen, no, es que yo con lo que cobro del paro, con lo que cobro con las subvenciones, ya gano casi lo mismo, ¿no? Sí. No se obliga a la gente aquí. Parece que cuando estás en el paro estás de vacaciones en muchos casos, ¿no? Como en Dinamarca, por ejemplo, tú cada semana tienes que ir allí. El que está en el paro dice, oye, ¿dónde has buscado trabajo? Te ayudamos. Aquí no. Aquí parece, bueno, y eso también yo creo que genera el que mucha gente diga, es que gano casi lo mismo sin trabajar. ¿Para qué voy a trabajar? Bueno, hay una serie de disfunciones en el mercado laboral. El 90% de las políticas de empleo se dedican a políticas pasivas, que son los subsidios. Y únicamente se dedican en España el 10% a políticas activas, que es generar empleo. Esa es una realidad. Por lo cual tenemos ahí, ¿no?, un mercado de trabajo con muchas disfunciones y no parece que haya mentalidad de solucionarlos. Además, ¿cómo va a influir esta medida, digamos, por decirlo de alguna manera, la informalidad laboral, en la posible proliferación de horas extras no remuneradas? Pero bueno, yo al final creo que la gente, por ejemplo, en el tema de la conexión digital, la gente tiene que poder hacer las horas que quiera. Si la gente lo que quiere es ganarse la vida. O sea, tú al final, si solo permites que hagan 80 horas, por ejemplo, el sector de la construcción, que están haciendo una media de 400 horas al año en horas extras, ¿no? Bueno, pues yo creo que se debería permitir a la gente que trabaje lo que quiera, lo que le dé la gana. O sea, si cuando está ya interviniendo tanto en la empresa, que ya, pues, ¿no?, que pues, con políticas comunistas ya de otras épocas, pues bueno, eso al final, ya tenemos los ejemplos ahí de países como Venezuela, bueno, como otros países, cuando quieres intervenir tanto en los mercados y ahora el intervencionismo que se quiere hacer las empresas, porque lo próximo que quieren meter es lo de la democratización de la ley de democratización de las empresas, diciendo que una empresa tiene que ser como una asociación de vecinos. Eso lo ha dicho la ministra de Trabajo, que todo el mundo tiene que poder participar. Digo, vale, y digo, cuando la empresa invierta, los trabajadores también tendrán que avalar con su patrimonio y poner dinero. O si la empresa
cierra y tiene pérdidas también, todos los trabajadores tendrán que poner dinero, ¿no? Que es una serie de incongruencias que dice, bueno, pero ¿hacia dónde vamos, no? Con tanta intervención y con esas políticas antiempresa, pues creo que tenemos un futuro negro si no cambian esas políticas, ¿no? Ujú. ¿De qué países vecinos podríamos tomar ejemplo en cuanto a reducción de jornada laboral y en cuanto a impacto en sus pymes? Bueno, en Francia fue un fracaso. La reducción a 35 horas. Pasa que, bueno, cuando se toman decisiones así, no se pueden revertir. Y luego la media de horas en la mayoría de países son 40 horas. O sea, ninguno ha pensado en bajar las horas. Y luego en países punteros, como he comentado antes, Alemania, Holanda, Dinamarca, están en 48 horas. Por lo cual, bueno, al final cada país es diferente, pero el hecho de que queramos ser nosotros la segunda potencia en menos horas, ¿no? Los segundos, cuando solo se habla de derechos, ¿no? Porque el asentismo también tiene mucho que ver cuando solo se habla de derechos, nunca se habla de obligaciones, ¿no? Y parece aquí, ¿no? Que nos enfrenten, ¿no? Yo oigo los discursos de los sindicatos, parece que estemos en otras épocas, ¿no? Vivir otras épocas en el que el empresario era el patrón, ¿no? Era el patrón y el obrero está esclavizado. Hombre, yo creo que se ha mejorado mucho en derechos, pero las pymes también tienen que entender que tienen que tener derechos, porque somos un país, como yo siempre repito, somos un país de micropymes, no de energéticas y bancas, ¿no? Que tienen grandes beneficios, no, no. Aquí hay autónomos que tienen su pequeño negocio, que es la mayoría de los empresarios y que tienen que trabajar todas las horas que puedan para poder llevar un salario digno a su familia, ¿no? Igual pasa con los trabajadores, ¿eh? Pues si una persona quiere trabajar más horas, ¿por qué se le limita que pueda trabajar más? Bueno, yo eso no lo entiendo, ¿no? Ese intervencionismo a nivel de las empresas, ¿no? Ahora que nos han nombrado los sindicatos, ¿qué papel juegan en esta discusión y cómo ha sido su relación con ellos en este tema? Bueno, en este tema ya hemos visto que para potenciar esto solo han firmado los sindicatos con el Ministerio de Trabajo. O sea, no es algo que haya salido del diálogo social, porque todas las organizaciones empresariales en eso coincidimos, ¿no? Estamos en contra de que esto se haga por ley, se haga una reducción de jornada y todas las medidas que hemos comentado antes que se hagan por ley y que se salgan fuera de la negociación colectiva. La negociación colectiva es el marco que nos da la Constitución para resolver las cuestiones entre empresarios y trabajadores. El hecho que solo se firme con los sindicatos, bueno, los sindicatos siempre hablan de derechos, y bueno, los trabajadores también tendrán obligaciones. Y el autónomo que trabaja cientos de horas en su pequeño negocio, en su pequeño taller o en su comercio también tendrá que tener derechos, ¿no? Porque no va a conciliar, o sea, va a tener que trabajar mucho más porque no va a poder contratar. Pero eso no lo tienen en cuenta, ¿no? Pero también es paradójico que nosotros, que hemos trabajado mucho también por el tema de los mayores de 45 años, del talento senior, pues que yo en los sindicatos nunca he visto que se tomen medidas en este tema, ¿no? Cuando tenemos más de un 60% Eso iba a decir, es un colectivo. de un colectivo, más de un 60% de parados, y yo nunca he visto que se tomen medidas, ni desde el Ministerio, que nosotros hemos presentado propuestas, a pesar de ser nosotros ser una patronal que defendemos intereses de empresas, pues hemos presentado muchas propuestas para mejorar la integración del talento senior, ¿no? Que como yo siempre digo, ¿no? Que imaginar el conocimiento y la experiencia, vamos, cometemos un terrible error, ¿no? Como sociedad haciendo eso, ¿no? Y entre todos tenemos que integrar ese talento senior. Pues yo de los sindicatos nunca he visto ninguna medida, y lo hemos intentado, ¿eh? O del Ministerio de Trabajo también hemos intentado, y vamos a tomar medidas entre todos, potenciar y sensibilizar a las empresas para que contraten talento senior, pero no hemos tenido mucha respuesta. Por lo cual es paradójico también, ¿no? Sí, es un colectivo que no se está teniendo en cuenta la mayoría de veces. El crecimiento de un país bueno, se mide mucho por su capacidad de innovar, de desarrollar y de implementar nuevas tecnologías, investigación, desarrollo. Todas estas medidas que se están tomando, evidentemente, va a ser un paso hacia atrás también para toda esta parte de innovación del país. Esto va a afectar, creo, considerablemente a que las empresas aumenten su capacidad de innovación. Esto es así, ¿no? Sí, claro, porque cada vez hay más presión fiscal, aumentan los costes laborales, las empresas
ya no es que no puedan contratar, sino que tampoco pueden invertir en innovación, por lo cual, bueno, estamos viendo que al ministro de Economía, ¿no? Que es una de las personas que tiene más sentido común en España, el actual ministro de Economía, ¿no? Pues se le ha callado, ¿no? Cuando, ¿no? Cuando dijo que para tomar este tipo de medidas había que mirar el tiempo, había que mirar los sectores, había que mirar por el tamaño de empresa para tomar medidas así, pero no se ha hecho, por lo cual, bueno, las consecuencias se dan muy negativas a corto plazo. Además lo veremos si se aprueba esa medida en el Congreso. ¿Considera que esta reducción a la que me habla de las medidas de las empresas podría tener efectos diferenciados, ¿no? Según el tamaño de la empresa dentro de todo el espectro que son las pymes? Sí, sobre todo en sectores que ya están muy castigados, ¿no? Como el sector no pesquero, que se les quería obligar desde Europa a pescar menos de un mes, ¿no? A ver cómo se ganan la vida, o sector Además, agrario, es un ¿no? sector que estamos viendo que cada vez nos estamos quedando con menos Sí. trabajadores en el sector pesquero. El sector pesquero, tiene una serie de problemáticas que hay que ayudarles. El sector agrario también. El sector agrario sí que se hizo la ley aquella de la cadena alimentaria y para que Sí. no se trabajara a pérdidas, ¿no? No pudieran vender a pérdida. Pero al final vemos que desde que sale del campo al supermercado, en algunos productos hay un 800% de margen que se lo queda al intermediario. Sí, eso sí, ¿No? exacto. Claro, y en el sector agrario, claro, en muchos casos pagan el salario mínimo. Pero claro, el salario mínimo que hablan de ser del 60%, al final es un truco de magia, ¿no? Porque cada año vas aumentando el salario mínimo sin medida, porque al final dices, ahora lo aumento un 4, si firma la COE es un 5, un 4, un 5, ¿no? Y bueno, dice, bueno, es que no se deben tomar las medidas así por si firma o no firma, ¿no? Ahora han aumentado un 4,4, ¿no? Sí. ¿Y por qué las pensiones están bien? Si la subida de la vida calculan ellos que un 4,4, porque no las pensiones también las suben un 4,4, porque no se puede. Pero claro, es que es el 60% que hablan ellos de la Carta Social Europea, de la subida del SMI, y yo que sé, en Extremadura, pues igual supone el 80% de un salario medio. Claro. Allí, y claro, si al final al productor, al productor agrario o ganadero, le estás haciendo una subida de SMI y él no puede subir el precio de los productos, pues claro, ni va a poder contratar más gente. Bueno, y estamos viendo también la desaparición porque no hay relevo generacional, porque los jóvenes no quieren trabajar en el campo, ¿no? Y luego la competencia que tenemos de otros países de fuera de la Unión Europea, que vienen productos de Marruecos o de Sudamérica, que al final esos son productos que no pasan las normativas que deben pasar aquí en Europa y en España, ¿no? Por lo cual dice, bueno, ¿quién hay ahí en el cuadro de mando, ¿no? Que tenga sentido común y que trabaje y que conozca los sectores, porque lo más grave de todo esto es que en muchas ocasiones cuando hablas con los partidos políticos, digo, bueno, ¿esta medida la habéis consensuado? O sea, va a tener un impacto, ¿no? Y hablas con el sector. Yo el otro día en Bruselas estuve en el Consejo Económico y Social hablando con personal del sector agrario y digo, en España la reducción de jornada y todas las medidas, ¿os han consultado algo? El impacto que puede tener, no, es que ni consulta. O sea, toman la medida y, bueno, porque pensarán, entiendo yo que tendrá un impacto político para ellos, pero las consecuencias para los ciudadanos, para las empresas, ¿no? Y para la economía de nuestro país y el estado de bienestar, pues bueno, pues creo que no es bueno, tal como se está haciendo. Apuntando esto que comentaba del cambio generacional, es que es un poco, estamos en el pez que se muerde, la pescadilla que se muerde la cola, porque si no podemos invertir, por ejemplo, en un sector como el agrario, no podemos invertir en innovación, en nuevas tecnologías, en hacer las cosas diferentes, tampoco podemos pedir ese cambio generacional que incentive a los jóvenes a quedarse, por ejemplo, en el campo, ¿no? Sí. Es decir, que todo es un poco una pescadilla que va mordiéndose la cola. Eso es una realidad. Ahora, y menos mal que ahora, gracias a los fondos europeos, se pueden ir haciendo cosas, pero eso se acabará. Sí, claro. Pero bueno, yo quiero ver, porque aún no hemos conseguido un informe completo, cuánto de ese dinero va a llegar a las pymes. ¿No? Porque sé que a la administración... Esa era mi pregunta, que no se sabe todavía cuánto de real ha llegado a la administración va a llegar mucho dinero, a las grandes empresas va a llegar mucho dinero, pero nosotros los que nos tememos, porque cuando hablas con todas las organizaciones de pymes, que a las pymes pocos fondos europeos están llegando porque que te ayuden y te den 2.000 euros con el kit digital para montar una web, eso no es digitalizar
el sector empresarial. Y bueno, y con 2.000 euros ya vas a crecer allí, ¿no? Vas a hacerte el amo del mundo, ¿no? Claro. Y cuando se acaban esos fondos europeos, peor, Sí, sí, ¿no? claro. Si ahora Porque ya llegan no habrá ayudas, Exacto. ¿no? Pues de alguna forma tendrán que tomar medidas para que el tejido empresarial que se vaya haciendo mayor, y vaya creciendo y pueda innovar, ¿no? Y competir, como comentas siempre tú, ¿no? Que podamos competir a nivel europeo. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a esas personas que están considerando seriamente la implementación de esta reducción de la jornada laboral? Bueno, el mensaje es el que he dicho al principio. Cuando se toman medidas que pueden tener un impacto económico tan importante para el país, se debe analizar sector, por tamaño de empresa, los pros y los contras de estas medidas, y es algo que no se ha hecho, ¿no? Que el mismo Consejo Económico y Social ha dicho que no se ha hecho un análisis del impacto normativo como se debe hacer en una norma, ¿no? Y que, bueno, pensamos que va a tener consecuencias muy negativas para las personas que ellos creen que la norma es buena, que es para los trabajadores, porque si al final esto va a generar más paro, pues, ¿no? Al final le va a salir el tiro por la culata, ¿no? Y bueno, ese es el mensaje, es decir, que vuelva a la negociación colectiva, lo que queremos nosotros, y que desde la negociación colectiva, como se ha ido haciendo hasta ahora, ya hablábamos antes que el 32% de los convenios ya pues se haga toda esa reducción de jornada, teniendo en cuenta la productividad, teniendo en cuenta el asentismo, tomando medidas, todas las medidas que van alrededor, que pueden servir para que se pueda reducir la jornada, que nadie está en contra de reducir la jornada, pero hay que hacerlo cuando se pueda y como se pueda, no así a la brava, ¿no? En este momento, ¿en qué punto se encuentra la negociación o la toma de decisiones? ¿En qué momento estamos? Bueno, ahora estamos en que el Consejo de Ministros lo tiene que llevar al Congreso para que haya la votación. Pero aún no sabemos nada más, no hay ninguna noticia más. ¿En qué Congreso? Bueno, mañana hay Consejo de Ministros, pero no, de momento no hemos oído nada cuál será el Consejo de Ministros que lleve la medida al Congreso. A partir de ahí, las votaciones, pues veremos lo que pasa, ¿no? ¿Qué mensaje le gustaría, para finalizar, transmitir a esos empresarios de pymes que están verdaderamente preocupados por las posibles implicaciones de esta medida en sus negocios? Bueno, animarles, lo que comento yo siempre, al final los emprendedores, el que decide montar una empresa y poner en riesgo su patrimonio y su familia, ¿no? Para poder montar un negocio, generar empleo, y al final las empresas lo que hacen es crear servicios y productos para mejorar la vida de los ciudadanos. Pues nada, que seguiremos luchando desde las organizaciones empresariales para intentar que se les haga la vida más fácil, ¿no? Que es lo único que podemos hacer nosotros, nuestra función de lobby, tanto aquí en el Congreso, en el Senado, como en Europa, en todas las organizaciones que hay en Bruselas, pues nosotros seguiremos trabajando para que hacerle la vida más fácil y que ser emprendedor sea una figura que se considere, ¿no? Y que cada vez esté más reconocida, ¿no? Pues, señor Torres, muchas gracias por haber pasado por nuestro programa para hablarnos de las consecuencias de